En el siguiente vídeo vamos a resolver un balance, pero en vez de darnos una tabla con los elementos patrimoniales desordenados y pedirnos que ordenemos según el PGC, lo que nos dan es una lista de elementos patrimoniales, ¿vale? Tenemos los datos correspondientes a la empresa W Sociedad Limitada y a partir de ahí nos dan los elementos patrimoniales con una lista. Y lo que tenemos que hacer es pasarlo a un balance. El balance, la estructura del balance, tenemos por el lado izquierdo el activo, que se divide en las masas patrimoniales, activo no corriente y activo corriente, es decir, las inversiones a largo plazo que se dividen en inmovilizado intangible, inmovilizado material e inversiones financieras a largo plazo, y el activo corriente que por su parte se divide en existencias, deudores y otras cuentas a cobrar, inversiones financieras a corto plazo y efectivo. Y por el lado derecho tenemos la estructura financiera de la empresa que la forma el patrimonio neto y el pasivo, donde tenemos los recursos propios, el patrimonio neto, y los recursos ajenos o el pasivo, formado por el pasivo no corriente o a largo plazo y el pasivo corriente. Una vez visto la estructura del balance, vamos a empezar a ordenar los elementos patrimoniales. Comenzamos. La primera cuenta es reservas voluntarias. Reservas voluntarias es una cuenta de patrimonio neto. Son los beneficios no distribuidos que se han quedado en la empresa y además son voluntarias porque la empresa decide cuánto constituye de reservas por valor de 20.000. Es decir, iría aquí en patrimonio neto. Continuamos con el siguiente elemento patrimonial. El siguiente elemento patrimonial es construcciones. Construcciones por valor de 140.000. Construcciones son los locales de la empresa, con lo cual es activo no corriente, activo a largo plazo, una inversión a largo plazo y es un inmovilizado material, por lo cual iría aquí a inmovilizado material dentro del activo no corriente por valor de 140.000. Continuamos con el siguiente elemento patrimonial, que es mercaderías por valor de 8.000. Mercaderías es una cuenta de existencias. Las mercaderías son los productos que se compran y se venden sin transformación. Iría aquí, dentro del activo corriente, a existencias, porque se guardan en el almacén, como todas las existencias. Con lo cual, aquí ponemos mercaderías por valor de 8.000. Continuamos con el siguiente elemento patrimonial, que es caja por valor de 4.000. Caja es una cuenta de efectivo, es el dinero que está en la empresa, líquido, efectivo, con lo cual es una cuenta de activo corriente y dentro de activo corriente, efectivo, por valor de 4.000 euros. Continuamos con el siguiente elemento, que es bancos, por valor de 8.000, que es el dinero que está en la cuenta corriente, que también es efectivo porque se puede usar cuando queramos. Es dinero, con lo cual también va a la cuenta de activo corriente y dentro de activo corriente a efectivo. Pasamos al siguiente elemento patrimonial. El siguiente elemento patrimonial es maquinaria por valor de 62.000. La maquinaria es la maquinaria que está en la empresa, con lo cual es un elemento de activo no corriente, es una inversión. Y además es inmovilizado material porque es un elemento físico, por valor de 62.000 euros. Continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es deudas a corto plazo con entidades de crédito. Las deudas siempre son pasivo, son los préstamos que tenemos con los bancos a corto plazo, con lo cual es pasivo corriente, por 46.000. Iría aquí, deudas a corto plazo por 46.000. Pasamos al siguiente elemento, que es clientes por 20.000. Clientes es un derecho de cobro sobre nuestros clientes, por lo cual es un activo corriente, dentro de activo corriente, deudores y otras cuentas a cobrar, porque los derechos de cobro son cuentas a cobrar, por valor de 50.000. Continuamos con el siguiente elemento, que es el capital social, que lo tenemos que determinar. Capital social es el dinero que aportan los socios a la empresa, con lo cual es un patrimonio neto aquí, es un recurso propio, forma parte del patrimonio neto. Y como es a determinar, ponemos X. Continuamos con la siguiente cuenta, proveedores por valor de 160.000. Proveedores es una cuenta siempre de pasivo, es el dinero que le debemos a nuestros proveedores. Y si no indica lo contrario, proveedores es una cuenta de pasivo corriente, a corto plazo. Continuamos con la siguiente cuenta, que es terrenos y bienes naturales, que son los terrenos sobre los que están situadas las construcciones, por lo cual es un elemento de activo no corriente, dentro de activo corriente inmovilizado material, porque el terreno es físico, por valor de 30.000.
Continuamos con la siguiente cuenta. La siguiente cuenta es equipos para procesos de información, que son los ordenadores de la empresa, que también tienen permanencia. Los ordenadores de la empresa van al inmovilizado material dentro del activo no corriente por valor de 30.000 euros. Vamos a la siguiente cuenta, que es deudas a largo plazo en general, es decir, deudas que tenemos contraídas con distintos acreedores a largo plazo, con lo cual, como son deudas a largo plazo, es un pasivo no corriente por valor de 14.000 y continuamos con la siguiente cuenta, que es clientes, efectos comerciales a cobrar, que al igual que clientes es un derecho de cobro sobre clientes, pero son clientes que han firmado un efecto comercial o un pagaré, por lo cual es activo corriente y dentro de activo corriente, pues deudores y otras cuentas a cobrar por valor de 6.000 y continuamos con la última cuenta, que es proveedores de inmovilizado a largo plazo, que por ser proveedores es pasivo y por indicar largo plazo, pues es un pasivo no corriente. Son los proveedores que nos han vendido los elementos de inmovilizado y va al pasivo no corriente por valor de 12.000. Una vez que tenemos todos los elementos pasados al balance, lo que hay que hacer es calcular todos los subtotales. Hay que calcular el subtotal del inmovilizado intangible, del inmovilizado material, de las inversiones financieras, de las existencias, de los deudores, de inversiones financieras a corto plazo, del efectivo, del patrimonio neto, del pasivo no corriente y del pasivo corriente, para sumar el total del activo y el total del patrimonio neto y el pasivo. Vamos a empezar. Inmovilizado intangible, como no hay nada, 0. Inmovilizado material, tenemos 140.000 y 62.000, 202.000 y 30, 232.000 y 30, 262.000. Continuamos, inversiones financieras a largo plazo, como no hay, 0. Con lo cual, el total del activo no corriente nos va a dar 0 más 262.000 más 0, 262.000. Continuamos con el activo corriente. Existencias, como solo hay mercaderías, pues existencias por valor de 8.000. Deudores y otras cuentas a cobrar, tenemos 20.000 de clientes más 6.000 de clientes efectos comerciales, 26.000. Inversiones financieras a corto plazo, no hay, por lo cual es 0. Seguimos con efectivo, tenemos 4.000 de caja y 8.000 de banco, 12.000. Por lo que tenemos que el total del activo corriente es la suma de 8.000 de existencias, más 26.000 de deudores, 34.000, más 0, 34.000, más 12.000, 46.000. Y nos queda que la suma del activo no corriente y el activo corriente es 308.000. Pasamos a la estructura financiera. El patrimonio neto es la suma del capital social más las reservas voluntarias. X más 20.000 nos da 20.000 más X y pasamos al pasivo no corriente. El pasivo no corriente es la suma de deudas a largo plazo con entidades de crédito, deudas a largo plazo y proveedores de inmovilizado a largo plazo. 50.000 más 26.000, 76.000. Y por último, el pasivo corriente es la suma de las deudas a corto plazo con entidades de crédito y de proveedores. 46.000 y 160.000, 206.000. Cual la suma del patrimonio neto y el pasivo nos da 20.000 más X más 70.000 más 70.000 más 206.000, que hace un total de 302.000 más X. ¿Cómo calculamos la X? Bueno, pues la X la calculamos con la ecuación del patrimonio, la ecuación fundamental del patrimonio, que nos dice que el total del activo, 308.000, es igual al total del patrimonio neto más el pasivo, 302.000 más X. Es decir, que el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo. 308.000 es igual a 302.000 más X. Y X, que es el capital social, vale 6.000 euros. Vamos al apartado B. El apartado B nos pide calcular el fondo de maniobra. El fondo de maniobra se calcula como el activo corriente menos el pasivo corriente. El activo corriente es 46.000. El pasivo corriente es 206.000. Con lo cual nos queda 46.000 menos 206.000 hace un total de menos 160.000, que como es negativo, la empresa
puede tener problemas de liquidez y solvencia entrando en suspensión de pagos. Es decir, podría haber problemas de liquidez al ser negativo. Continuamos con el apartado C. El apartado C nos pide el ratio de tesorería, el ratio de liquidez y el ratio de endeudamiento, dándonos las fórmulas. Empezamos con el ratio de tesorería, que es el efectivo más los deudores comerciales entre el pasivo corriente. El efectivo es igual a 12.000. Los deudores comerciales son 26.000, con lo cual su suma es 38.000. 38.000 dividido entre el pasivo corriente, que es 206.000. Esto nos da 0,18. Bien, ¿qué significa este ratio de tesorería? Significa que si no vendemos nada, solamente con el efectivo y los derechos de cobro, podríamos hacer frente al 18% de las deudas. Esto es bastante poco, con lo cual la empresa puede tener problemas de liquidez, puede tener problemas de no poder hacer frente a las deudas a corto plazo. ¿Qué se aconsejaría? Se aconsejaría, pues, o bien estimular las ventas, es decir, hacer promociones para estimular las ventas y hacer caja más rápidamente, o bien se aconsejaría, pues, pasar deuda a corto plazo, intentarla pasar a largo plazo hablando con los proveedores. El siguiente ratio que nos piden es el ratio de liquidez, que son las existencias más los deudores comerciales más el efectivo, es decir, el activo corriente entre el pasivo corriente. El activo corriente es 46.000, el pasivo corriente 206.000, con lo cual 46.000 entre 206.000 nos da 0,22. ¿Qué significa? Significa que con el activo corriente podemos hacer frente solamente al 22% de la deuda a corto plazo, con lo cual podemos tener problemas de liquidez o de solvencia a corto plazo, es decir, de no poder hacer frente a las deudas a corto plazo. De nuevo, la recomendación es pasar deudas a corto plazo, intentarlas negociar y pasarlas a largo plazo, o de nuevo la solución es o pedir otro préstamo a largo plazo para poder pagarlo, pero sería endeudarse más, es mucho mejor la negociación, o intentar estimular las ventas para conseguir más dinero, más efectivo rápidamente y poder pagar las deudas. Y por último, nos piden el ratio de endeudamiento, que es el pasivo entre los fondos propios. Es decir, el total del pasivo, que es 282.000, la suma de 206.000 y 76.000, entre el total del patrimonio neto, que era 20.000 más 6.000 del capital social, 26.000. Es decir, 282.000 entre 26.000. Y nos queda 10,85. ¿Qué significa este 10,85? Significa que las deudas son casi 11 veces el patrimonio neto. Eso significa que la empresa está muy endeudada, es decir, que debemos 11 veces más que los recursos propios, que lo que tiene la empresa para responder. Por lo cual, pues aconsejaría que se redujera el endeudamiento, es decir, que si la empresa tiene beneficios, parte de ese beneficio vaya a ir a reducir el endeudamiento, o que se constituyan reservas para tener mejor relación del pasivo fondos propios. Y además, pues a lo mejor si hay algún activo que es improductivo, se aconsejaría venderlo para pagar alguna deuda.